Hablamos de poner al alumno en el centro, esos ojos que nos miran, pues sí, es que es imprescindible. Cuando el conocimiento está en todas partes, nosotros nos tenemos que fijar en el alumno. Déjalo que indague, que conecte los contenidos con la realidad, que los aprendizajes sean significativos. Tienes que estar en la clase y estar con los chicos de secundaria, de primaria. Tienes que vivir esa experiencia, porque si no, viven con muchos miedos. Pero el punto de encuentro conmigo es un acompañamiento emocional, es una tutoría para acompañarte emocionalmente, para aconsejarte, para reconducir la situación. Mi profesora de práctica me ha pedido que haga lo que tiene que hacer un maestro. Y yo le dije, pero es que yo no soy maestra todavía. La mayoría de las veces lo que le pedimos a la gente es que no se equivoque, cuando realmente el proceso de equivocarse es fundamental a la hora de aprender. Pues muy buenos días a todos. Para mí, como directora del área de educación, es un verdadero placer recibiros hoy aquí en este primer desayuno de muchos, espero, que organicemos en el área. Y, por supuesto, pues no puedo otra cosa que daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por acompañarnos hoy aquí. De alguna manera, pues nuestro primer acto como presentación o como puesta de largo de la universidad, ¿no? Que empezamos a dar nuestros pasitos y bueno, pues como sabéis y he ido hablando con cada uno de vosotros, UTAMED nace con esa vocación de estar muy cercano al mundo profesional. Y qué mejor manera que empezar para que el mundo profesional del sector de la educación, que está representada hoy aquí por todos vosotros, pues nos digáis qué queréis que seamos. En definitiva, ¿no? Vamos a construir este proyecto muy pegado a lo que las empresas, los centros educativos, en definitiva, las instituciones que forman parte de ese sector en el que aspiramos a que nuestros egresados se integren en muy breve tiempo, pues que nos cuenten qué esperan de qué tiene que ser la universidad hoy en día. Así que, si os parece, antes de empezar, hacemos una breve ronda de presentación de cada uno de los representantes hoy aquí y empezamos a dialogar. Sí, muy bien. Mi nombre es Pedro Beneit, soy responsable de Passel para España, Portugal y Andorra. Y bueno, Passel es una solución digital para instituciones educativas que lo que promueve o potencia es el uso del vídeo interactivo. Hola, muy buenas. Yo soy Loren, soy maestro de Pedagogía Terapéutica, lo que popularmente se conoce como maestro de Educación Especial. Actualmente estoy en excedencia dedicado plenamente y en exclusiva a la preparación de oposiciones en la Academia OPOSPILS. Nosotros acostumbramos a decir que no preparamos para un examen, sino preparamos a personas que van a hacer un examen y un poco ese es el puente que queremos tender a los futuros opositores y opositoras. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Mancilla, soy director técnico del Colegio Cerrado de Calderón. Además, soy profe y bueno, estoy encantado de estar aquí. Juan José Sánchez, director del Colegio El Romeral, con una misión muy clara de transformar la sociedad dentro del grupo Atendi, una institución educativa con colegios en Extremadura y Andalucía. Buenos días a todos. Soy Sergio, jefe de estudios del Colegio Gamarra, de la Fundación Educativa Jesuitina. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Maribí, soy la directora del Colegio Gamarra, de la Fundación Educativa Jesuitina. La fundación pues tiene colegios por toda España y ha sido siempre de la Congregación de las Hijas de Jesús. Yo soy Mónica Salazar, soy Marketing Manager de Geniali y bueno, somos una herramienta de creación de contenido interactivo y también es conocida como una authoring tool. Mi nombre es María García, soy directora del Colegio Sierra Blanca, junto con mi compañero Juanjo, Sierra Blanca El Romeral, perteneciente al grupo Atendis, con 52 años de historia y con la misión de formar personas íntegras capaces de transformar la sociedad. Buenos días, yo soy Marta Macías, soy la responsable del mercado español para Geniali y vengo con mi compañera Mónica, así que ya ha explicado ella un poco a lo que nos dedicamos. Hola, encantado de estar aquí. Soy Antonio Campoy, soy el subdirector general de Kumon en España, Italia y Portugal. Kumon es una empresa japonesa con una metodología de estudio dirigida a niños entre infantil, primaria y secundaria, que busca, a través de sus programas, en España tenemos matemáticas, lectura e inglés, desarrollar su potencial. La imagen de nuestros alumnos es un niño de infantil que hace contenidos de primaria que los hace de secundaria, ¿no? Siempre buscando que aprendan por sí mismos
por encima de lo que se está haciendo en clase. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Eva, por la invitación. Soy Manuel Lucena. Soy profesor en el Centro Universitario Sagrada Familia de Úbeda, perteneciente a las Escuelas Profesionales Sagrada Familia, con 26 colegios instaurados en Andalucía. Y bueno, creo que lo que me toca es la perspectiva de la otra parte que forma a los que se van con vosotros después a vuestros colegios. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por vuestras presentaciones y bueno, pues ya roto el hielo inicial. Si os parece, pasamos a ese debate que de alguna manera pues empieza con cuestionar, ¿no?, ese papel que tenemos que tener las instituciones de educación superior, en concreto la institución de la universidad como institución global, no ya las universidades cada una individualmente, sino tradicionalmente se nos acusa de ser una institución algo alejada de la realidad, ¿no? Esto es una idea que quizá bueno, pues de alguna forma está instalada, ¿no? ¿Cómo podríamos, o qué puentes, cómo podríamos romper esa idea tradicional de cierto aislamiento y cómo pensáis que podemos estar más cercanos y escuchando bueno, pues de primera mano realmente lo que necesita la sociedad, cómo tenemos que formar a los futuros profesionales? ¿Qué os parece que tendría que hacer la institución como ente en la sociedad para poder estar un poco más cerca? ¿Por romper el hielo? Bueno, para empezar, lo que estáis haciendo vosotros, ¿no?, que es tomar conciencia de que ya no puedes estar aislado, ¿no? Yo creo que una universidad aislada es una universidad que acaba por desaparecer, y antes quizás tenía sentido cuando el conocimiento, pues es verdad que lo tenía la universidad, ¿no? Ya el conocimiento se ha democratizado, ya se democratizó con Internet, ahora que ya con la inteligencia artificial pues ya ni digamos, con lo cual lo que hay que hacer es, como estáis haciendo ahora vosotros, abriros y sobre todo convertiros en una institución que escucha cuáles son las necesidades de empresas, de escuelas, de la sociedad en general, y a partir de ahí tener capacidad de adaptación para lo que viene. Gracias. Como bien dices, no va de particularizar, porque yo que vengo del cole también nos pasa en muchos casos lo mismo, ¿no? Entiendo que en los coles, igual que en las universidades, tenemos que acostumbrarnos a tirar paredes que a veces son muros y abrirlo a más allá del cole, más allá de la institución, y dar entrada, dar cabida a la familia, que son muy importantes, dar cabida a otras instituciones. Y yo creo nos pasa un poquito igual en los coles, que la universidad debe de experimentar con más acciones combinadas y conjuntas con instituciones. En mi caso, pues la preparación de oposiciones, que es una de las salidas profesionales, o al menos es la puerta, ¿no?, para encontrar una salida profesional. Y sí echamos en falta más actividades conjuntas con instituciones, pero también en primera persona desde los colegios. Así que creo que es el momento y creo que se están dando pasos en ese sentido, como bien dice. Gracias. No hace falta que sigamos Sí. en orden, o sea, podemos perfectamente... Sí, yo reflexionando un poco con la pregunta y al hilo de... yo entiendo que la universidad, es verdad que está, es decir, lo que decía nuestro compañero de la IA, la inteligencia artificial, pero claro, la universidad o desde las instituciones educativas debemos centrar el tiro en esa formación holística de educación integral. Es decir, una universidad basada solamente en el conocimiento, si deja atrás habilidades de pensamiento o habilidades de investigación o esas habilidades, desarrollar habilidades de comunicación o de autogestión o habilidades sociales para poder trabajar en una sociedad compleja y difícil, yo creo que la universidad debemos formar a nuestros alumnos, a nuestros egresados en esas competencias, no tanto competencias específicas, competencias básicas, sino en estas habilidades muy concretas que el siglo XXI demanda, el criterio de nuestros alumnos, que sepan pensar ese sentido crítico a todo lo que pasa y que dé criterio a todo lo que la inteligencia artificial, si no se humaniza, seremos borregos o iremos en mal camino. Siguiendo a mi compañero y por completar su mensaje, es muy en la línea de lo que nosotros intentamos hacer en el colegio, que somos un colegio de bachillerato internacional. El bachillerato internacional se centra y Attendis no solo en desarrollar los alumnos con excelencia académica, sino también con excelencia personal. Y pensamos que no tiene sentido un alumno que sacara todo 10 y que luego no fuera un buen amigo, no fuera una buena persona, no fuera una persona con espíritu crítico. O sea, que pensamos que la universidad en ese sentido se tiene que humanizar también.
y no buscar solo esa excelencia académica, que por supuesto también, sino buscar formar pues, ciudadanos que sean competentes, que sean íntegros, que sean capaces de mejorar el entorno, que tengan una sensibilidad hacia el servicio, que quieran poner al servicio de la sociedad lo que aprenden. En esta línea, y disculpad que intervenga, muchos de vosotros como directores de centro, jefes de estudio, maestros, recibís habitualmente alumnos en prácticas de las universidades, ¿no? Y sabéis que además, como cada vez hay una mayor proliferación de universidades, ¿qué identificáis en el alumno? ¿Qué carencias el alumno que llega en práctica a las aulas, qué consideráis que le falta o qué competencias en esa línea, ya no solamente conocimientos, qué tipo de cosas necesitarían para que vosotros cuando llegan a hacer las prácticas consideréis que están realmente más cerca de poderse hacer ellos cargo de una clase ellos mismos como tutores, por ejemplo? ¿Qué tipo de cosas pensáis que les podría faltar y dónde podemos incidir más? Bueno, yo creo que lo que le falta es precisamente lo que van a recoger en el centro, porque le falta ese saber estar en el aula con los alumnos, implicándose en la educación del alumno, pero es lo que realmente van a recoger cuando hacen el máster, que es lo que vienen a hacer a los centros. Las prácticas del máster. Nosotros cogemos a alumnos de muchísimas universidades públicas y privadas y alucinan los alumnos cuando entran en el aula y ven cómo ha cambiado desde que ellos salieron, cómo ha cambiado la educación. Pues a lo mejor desde la universidad también pues modificar los métodos que se utilizan en la universidad de la misma manera que se están modificando y que estamos nosotros cambiando en los colegios. Quizá sea ese el cambio que podéis hacer. Voy a intentar dar una perspectiva a ver qué os parece, porque bueno, yo tengo claro una cosa, y es que la universidad sola no puede y la escuela sola no puede. O sea, es algo que es imposible. Y luego hay un montón de cosas alrededor que influyen muchísimo en esto. Es decir, hay un montón de sesgos en los profesores, en la propia universidad, en el propio camino que se han dado, que es difícil de cambiar porque todos miramos ese sí, yo lo estoy haciendo bien, creo que lo estoy haciendo bien, pero no analizo realmente si yo debería cambiar determinadas cosas. Y hablo en los dos ámbitos, ¿no? Y sobre todo hay una cosa más. Para mí hay un paralelismo muy claro entre lo que es la universidad y lo que es la escuela, o el colegio, la escuela, ¿no? En los dos casos yo tengo claro una cosa, y es que al final la universidad y el colegio, el centro escolar, es un proyecto social. Y empieza en el aula. Pero empieza en el aula universitaria y empieza en el aula colegial. ¿Qué pasa después al centro escolar y que pasa después a la facultad y que luego pasa a la sociedad? Claro, mi problema está de dónde partimos. Y es, siempre nos preguntamos, ¿en qué debe cambiar la escuela? ¿En qué debe cambiar la sociedad? La universidad. Yo lo veo al revés. ¿Qué sociedad quiero para hacer lo que quiero con los alumnos? Es que yo creo que el cambio está ahí. El cambio principal está ahí. Ahora mismo, como todos tenemos claro una inercia, esa inercia se sigue, pero nadie piensa qué escuela tenemos o qué sociedad queremos. Entonces, claro, me encuentro muchas veces que mis alumnos lo que quieren es aprender cosas. Pero cuando tú le das... Voy a poner un ejemplo muy gráfico. Las competencias que más se trabajan en el aula, las competencias clave que más se trabajan suelen ser las instrumentales. Sin embargo, yo pienso que si nosotros desde la universidad y vosotros desde el cole trabajarais las competencias relacionadas con el aprender a aprender o con el emprendimiento o la ciudadana, cambiaré completamente la perspectiva, dándole importancia a eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a cambiar las metodologías. ¿Y por qué? Pues porque cuando vas a hablar de emprendimiento vas a hablar de metodologías como ABP, metodologías como trabajo cooperativo, metodologías como aprendizaje de servicio, poner a disposición el centro para los ciudadanos. No sé si me explico. Y claro, eso desde el aula va a cambiar el centro y desde el centro va a cambiar la sociedad. Entonces, claro, ¿es difícil? Sí, pero el problema está en que hay algo por encima que no nos lo permite. Voy a poner un ejemplo muy gráfico. A mí me piden que yo investigue.
¿Cómo es? Docente investigador, el PDI, profesor, docente, investigador. La mayoría de las veces investigo mucho porque así la universidad tiene más prestigio, alcanza más nivel y tiene más subvención. ¿Y qué olvido? La parte docente, la D del PDI. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿A quién olvido? Al alumno. Al alumno. Entonces, cositas de estas, que son sesgos que tenemos todos en la universidad, influyen después en la formación del alumnado a la hora de llegar a los centros docentes. Y luego empiezan a poner también muchas trabas. Yo tengo la suerte de que mi centro universitario está rodeado de 2.000 niños. ¿Por qué? Pues prácticamente un antiguo colegio anejo. No sé si os acordáis de los colegios anejos donde las universidades de magisterios tenían los niños alrededor. ¿Qué ocurre? Solo lo tenemos nosotros. Pero nosotros desde primero estamos mandando niños a las aulas nuestras y nosotros mandamos alumnos a las aulas de los niños. Eso es imposible. Ahora mismo nada más que las coberturas de seguro que requerían eso o tener que mover a los alumnos le hace imposible, con lo cual a veces no es tan fácil este tipo de cosas. Por eso digo que no, la universidad sola no puede y el colegio solo no puede. Tenemos que estar un poco más coordinados y pensar en qué queremos. Y claro, eso va a suponer un cambio importante a nivel metodológico, a nivel curricular, en fin, estoy convencido. Pero requiere de algo más. Son políticas sociales que nosotros no tenemos acceso a ellas. Sí, es cierto que yo diría que la responsabilidad creo que es más abajo, efectivamente. Creo que es desde los colegios. Nosotros, desde los colegios, si queremos trabajar el compromiso, la laboriosidad, el trabajo, el esfuerzo, el contexto no ayuda. Es decir, antes hablábamos de la IA, es decir, son impacientes nuestros alumnos, vemos que hay impacientes, le cuestan aprender, no entienden que es un proceso de aprendizaje y si no aprenden rápido se frustran, pero a su vez hay un esfuerzo, un sacrificio. Es verdad que el contexto ayuda a que incluso las leyes legislativas que pasen, que no hay septiembre. Entonces, es verdad que todos estos valores, estas virtudes, se aprenden en el colegio. Es decir, un acto repetitivo bueno se convierte en virtud, un acto repetitivo malo se convierte en vicio. Entonces, si queremos una sociedad, unos alumnos virtuosos, desde los colegios tenemos que tener planes de formación del alumnado para esas competencias que no son ni aprender a aprender, ni de investigación, sino de cómo yo, si trabajo muy bien, soy laborioso y llegaré a una universidad con unas ganas de aprender y trabajar muy bien, porque trabajando muy bien se transforma la sociedad. O ese compromiso. Es decir, hoy en día tenemos que entender el contexto, es decir, para que veamos alumnos comprometidos cuando llegan a sacar ese graduado de magisterio, es comprometido en algo que es una vocación, algo muy grande, y cuando llegan a nuestros centros para las prácticas, pues vemos que ven que, oye, es que esto es cuando se enfrenta a un aula con 28 leones y llega el pobre allí, pues claro, dice, oye, pero qué habilidades, cómo nosotros se la acompañan. Pero yo creo que todas estas habilidades deben ser desde la educación primaria, secundaria y bachillerato. Yo creo que esas habilidades deben ser ahí. Yo os estoy escuchando, es muy interesante lo que decís, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que decís. Voy a enviar una lanza positiva o optimista, sobre todo por los alumnos que vais a tener ahora en las universidades. Antes has comentado, ¿no? La educación en los últimos 30 años ha sido un cambio radical, ¿no? Como yo fui educado, muchos de nosotros probablemente, ¿no? El profesor tenía el conocimiento, lo transmitía, ahora el conocimiento está disperso. Entonces estaba mirando a ellos, a los chicos. Ellos han sido educados ya, todo su proceso de educación obligatoria, con formas de aprender diferentes. Los chicos que están llegando a la universidad ya han hecho todo su recorrido, como tú estás comentando en el colegio, de una manera totalmente diferente. Por tanto, ellos educarán habiendo aprendido con formas de aprendizaje diferentes. No hay esa ruptura que probablemente muchas generaciones hemos tenido. Y eso es maravilloso. Es decir, el trabajo colaborativo. Si tú desde primaria has estado en el trabajo colaborativo, si has entendido que el conocimiento estaba fuera, si en las competencias, la pata de las actitudes son las potentes, esto está llegando a la universidad. Bueno, aprovechemos ese cambio, ¿no?
no soy obtuso, ¿eh? Evidentemente sé de las dificultades y que el sistema educativo está como está y nuestros resultados en PISA, etc. Pero estamos en un momento histórico que creo que es muy, muy interesante. Los chicos de 20 años, los nacidos en los 2000, ellos han aprendido, han estado en el colegio de una manera muy diferente a cómo se educó en los 90, en los 80. ¿No? Están viviendo un mundo muy, muy, muy diferente. Y creo que eso es una gran oportunidad. Yo lo que pediría a la universidad que tenemos que desarrollar es la flexibilidad. Es interesante aquí, ¿no? Estamos todos en el mundo educativo, pero en aspectos diferentes del mundo educativo. Los chicos que estudian educación tienen que saber que ese futuro en el que se enfrentarán será diverso. Sus carreras profesionales pueden ser muy diversas. Probablemente no es lo mismo lo que acaben haciendo de lo que piensan cuando están haciendo la BAU y quieren hacer magisterio. Sus carreras profesionales pueden ser diversas. Cuando se enfrenten al mundo laboral, ese mundo laboral va a cambiar. Las leyes de educación van a cambiar, ¿no? Los colegios van a cambiar. Esa flexibilidad mental, puedes estar trabajando con entornos internacionales, puedes estar trabajando, los chicos ahora ya saben todos inglés, ya no es nuestra generación, todos saben inglés, van a trabajar en entornos internacionales, esto les va a requerir flexibilidad mental. Esto es muy, muy importante que lo tengan como una de las actitudes, que hablábamos de las competencias. Pero eso, quiero ser optimista, ¿no? Los chicos que estáis formando ahora, es que van a haber muchas cosas que no vamos a tener que explicar, porque ya las han vivido en primera persona como estudiantes, ¿no? Cuando han estado haciendo su educación obligatoria. Pues yo también quiero ser y soy optimista y recojo algunos guantes de los lanzados anteriormente. Me quedo con lo de momento histórico, efectivamente lo estamos viviendo y para mí es una gran responsabilidad, pero a la misma vez hemos de entenderla como una bonita responsabilidad. También hablamos del camino y nosotros acostumbramos a decir que la excelencia es el camino. Si entendemos la excelencia, antes hablamos, hay un término muy bonito antiguo que habla de arete, es la excelencia profesional y personal. Si entendemos la excelencia como la meta, vamos mal, la excelencia debe ser el recorrido. También hablábamos de vocación y siempre nosotros hablamos de corazón de profe, es el motor que te mueve a conseguir tu sueño. Pero el corazón de profe, la vocación, se cultiva. Se cultiva en los coles, porque yo quiero ser como el maestro que tengo delante, se cultiva en el instituto, se cultiva en las universidades y en la parte que me toca ahora, pues también impregnando un poquito de semillita a los opositores, entendiendo que se van a encontrar con el trabajo más bonito del mundo. Entonces la pasión se cultiva. Y luego es verdad que tenemos mucha burocracia, que probablemente acabáis teniendo mucha burocracia. Y en ese sentido recojo el testigo de unas palabras muy bonitas de Manu Velasco, puede ser que lo conozcáis, que él siempre habla de las 2 P, que nos obligan a elegir entre 2 P, entre personas y papeles. Y dice que 10 papeles sin leer son eso, 10 papeles sin leer. Pero que 10 ojos sin mirar son 5 corazones sin tocar. Y creo que eso lo tenemos que llevar también al mundo de la universidad, porque yo sí como universitario, es verdad que hace muchos años que pasé por la universidad y afortunadamente habrá cambiado, pero hay un cambio brutal entre el instituto donde te sientes persona y la universidad donde te sientes número. Y entonces si podemos tocar los corazones en la universidad sería genial también. Siguiendo un poco de la línea de lo que comentaba, creo que también una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es la adaptación al cambio. Vivimos en un mundo donde constantemente tenemos que estar con competencias del siglo XXI y creo que es algo que falta un poco dentro de las universidades el aprender, porque cuando ya estás en el mundo laboral es verdad que tienes un choque y un enfrentamiento en el que no ves claro porque tú llegas con una idea de lo que ya estudiaste. Entonces tienes que saber manejar y lidiar las nuevas circunstancias del mundo porque esto va cambiando, la inteligencia artificial ya está aquí y creo que el saber desarrollar esta competencia de adaptación al cambio y saber cómo tener, poder estar con entornos diferentes, multidisciplinarios, para que puedan estar alineadas las personas, creo que también es muy importante. Bueno, yo estoy de acuerdo también con esto. Y lo que pasa es que la percepción que, al menos desde el colegio, yo noto, y es que la responsabilidad va en las 2 direcciones. Estoy de acuerdo con vosotros, es decir, tanto la universidad como los colegios tenemos una responsabilidad alta en este sentido. Pero lo cierto es que cuando cogemos alumnos en práctica, alumnado en práctica, y también tengo la suerte de seleccionar el personal también para el centro, vemos esas carencias que comentaba la compañera, y es que aunque estamos en el siglo XXI, el alumnado que viene tampoco está muy lúcido en el tema de las nuevas tecnologías. Es decir, parece ser que sí, la sensación es que saben manejar bastante bien todo esto, pero metodología emergente, todo este tipo de cosas, la realidad es que hay una carencia. Entonces la universidad ahí sí que tiene un papel protagonista, debe hacer un esfuerzo, ¿no? en que estas nuevas generaciones sí que vengan con esto aprendido, ¿no?
Y al mismo tiempo, como decía, es bidireccional la responsabilidad del colegio, totalmente, esa empatía es necesario que en esta profesión tan bonita, ¿no?, como la nuestra, pues esos futuros docentes tengan esa pizca de emoción tan importante, ¿no? Pues sí. Nada, quería comentar que al final aquí estamos tres entes, digamos. Está la educación primaria, está la universidad y estamos la SEDTEC. La SEDTEC al final nacemos un poco para dar servicio a vosotros. Para mí, ahora mismo, estar aquí y escucharos de primeras, esto es un regalo, porque necesitamos saber, necesitamos adaptarnos nosotros a vosotros. Oye, tenéis fenomenal, tenéis un plan de educación, ¿cómo podemos ayudaros a que ese contenido, que seguramente sea valiosísimo, llegue de verdad a estas nuevas generaciones que están acostumbrados a un ritmo de vida totalmente diferente al nuestro? Por ejemplo, yo llegaba a clase, yo tenía a mi profesora, me daba la clase y yo me iba a mi casa con mis libros. Ahora tienen pantallas, tienen ordenadores, tienen muchísima información y los andamos perdidos. Y tienen además, cada profesor ya, digamos que tienes una presentación en esto, tienes un espacio, Entonces, claro, necesitamos que vosotros como colegio también haya coordinadores estos de IT que digan, oye, vamos a hacer un plan con esta empresa que me da un producto magnífico, pero que lo tengo totalmente... Y esto, voy a hacer 6 años en la empresa. En 6 años he visto un cambio brutal en muchísimos colegios a los que acompañamos y universidades también. O sea, se ve ya directamente un plan en la que la herramienta está completamente integrada en el plan de trabajo de esa universidad. O sea, lo que quiero venir a decir que nosotros, como empresas educativas, también queremos ayudar a que este cambio se produzca y ayudaros a vosotros a conseguir esa parte de esos objetivos que tenéis también, que es cambiar un poco la sociedad para mejor, digamos. Pues sí, y desde luego se nota en los centros que las herramientas que utilizamos pues mejora muchísimo todo el nivel que van cogiendo nuestros alumnos. Se nota muchísimo. Yo, cuando estabais hablabais de flexibilidad. Evidentemente, desde los centros educativos tenemos que ser absolutamente flexibles, puesto que estamos educando a nuestros alumnos, pero no sabemos qué herramientas y qué van a utilizar mañana, porque yo me pensaba, cuando empezábamos todo esto, todo lo de la tecnología y demás, que me gustaba, que yo pues más o menos controlaba. Hoy en día no controlo. Es imposible controlar todo lo que hay a nuestro alcance. Pues a nuestros alumnos les pasa exactamente igual. Nos creemos que ellos sí que son capaces de cogerlo todo. Nativos digitales llamamos. No son nativos digitales, porque va cambiando a un ritmo tan vertiginoso que es imposible adaptarse. Entonces, esa flexibilidad es absolutamente, importantísima. Nosotros, desde nuestro centro, ¿qué hablamos de poner al alumno en el centro. Esos ojos que nos miran, pues sí, es que es imprescindible. Cuando el conocimiento está en todas partes, nosotros nos tenemos que fijar en el alumno, a la persona que estamos educando. Y también hablamos en nuestro centro de educar a la entera persona. Es que es muy importante, no solamente es el conocimiento, es todo lo que hay alrededor. Entonces, pues en eso nos tenemos que fijar, sobre todo el poner al alumno en el centro. Yo voy a abundar un poco. Voy a preguntaros a vosotros. Yo doy clase en primero de carrera, en este caso en primero de grado, y en segundo. Antes daba en primero y en cuarto, era fantástico, veía la evolución y veía si había resultado. Ahora doy en primero y en segundo, pues ya soy el más mayor casi, y entonces cuando viene alguien nuevo le tienes que dejar la parte más fácil, más específica, porque para eso acaba de salir y le tienes que dar cierta... Se supone que tú pues eres una persona que ya tienes cierta experiencia, cierto conocimiento, entonces te dan primero y es fantástico porque primero vienen con la mente abierta a una carrera que han elegido. Cuidado, es importantísima la diferencia entre... Aunque yo decía que había un paralelismo, en la universidad tú lo que estás haciendo es profesionalizar, con lo cual tú tienes que poner un mínimo. Y en el colegio, aunque se pone un mínimo, es distinto al mínimo que yo tengo que ponerle a los alumnos, ¿no? Por lo tanto, yo profesionalizo. Vale, bien. Tengo que exigir. ¿Qué alumnos pensáis que yo he recibido? Decidme el perfil y decidme de dónde vienen.
y ahora sumarles que vienen 110 a mi aula. No sé si me estoy explicando. Yo tengo la suerte de que no me vienen 110, pero en la universidad pública en general y en muchas universidades vienen en aulas donde no se pueden ni sentar. Eso me ha pasado a mí físicamente cuando yo he ido a la universidad y ahora sigue pasando. Entonces, evidentemente esto no es universidad, lo que decía antes, no es universidad o es colegio, tenemos que formar gente. De verdad, a ver, hay de todo en todos sitios. Yo tengo compañeros excelentes que hablan de la integralidad de la persona y que dicen, oye, es que yo quiero que mis alumnos se sientan importantes dentro del aula en la universidad, es decir, todos. Es el primer paso de la inclusión, no sé si me explico, y deberíamos tener en la universidad inclusión. Claro que sí. También es verdad que hay que profesionalizarlo, es decir, inclusión, pero cuidado, tú tienes que llegar a unos márgenes porque te voy a después a sacar al mundo laboral donde te van a pedir cosas. Pero luego yo me encuentro con cosas que son bastante poco... La palabra sería ética, sí, vale. Mi mujer es profesora de secundaria, mi hija es maestra de primaria, o sea, mi casa es... Tengo otra de derecho, pero bueno, no sé, se equivocó en algún momento, nos equivocamos nosotros, no sé exactamente, no. El caso es que cuando te pones a verlo dices, es que claro, me harto de trabajar en cooperativo, me harto de trabajar en no sé qué, llega la prueba de acceso a la universidad, alto rendimiento, 1/10 y te quedas fuera, llegas a la universidad, quieres hacer una tesis doctoral, no lo haces en cooperativo, no entiendo por qué no, cuando es una investigación, no sé si me estoy explicando. Y entonces, de pronto ves que han cambiado completamente los parámetros. Han cambiado los parámetros. Y eso no lo puedo cambiar yo, no sé si me explico. Por eso decía que trasciende un poco. Podemos seguir hablando de que queremos tener una universidad o un colegio, una escuela donde se trabaje la integralidad, que sea holística. Claro que queremos, claro que queremos. A veces los medios no te lo permiten. Vosotros sois herramientas, gracias, pero yo creo que es un problema filosófico de base que hay que modificar. Y sobre todo, el concepto de innovación. A mí cuando me hablan, no, la escuela, la universidad innovadora, es que no se me ocurre decir, la medicina tiene que ser, la ingeniería tiene que ser innovadora, es que va de la mano. Yo he escuchado, lo copié el otro día de un profesor que tenía ahí al lado que me decía, que estaba hablando y decía, es que si la escuela no innova, fijaros lo que decía, es un refugio de personas asentadas con una idea de pasado que no responde a la necesidad de la nueva generación que vive prácticamente en un futuro inmediato. Es decir, es que los sesgos que tenemos, que estaba diciendo antes, la mentalidad tiene que cambiar, pero nos tienen que ayudar las circunstancias. ¿De verdad creéis que con 100 alumnos puedo innovar? Claro que puedo hacer cosas, pero es que no puedo llegar, es que no puedo personalizar. ¿De verdad pensáis que todos los alumnos que vienen a magisterio son gente con vocación? Tampoco. Hablar en general está bien, pero luego las realidades son distintas. No todos los padres aportan y apoyan, no todos los niños vienen con ganas, no todos son iguales, no todos los profesores, igual que os he dicho antes, que tengo gente que es súper apañada y que es tal y cual, también tengo gente que... le hablaba antes a Eva, decía, es que en mi centro hay alumnos invisibles. Y cuando hablo de alumnos invisibles no es que no se vean, es que el profesor ni los mira. Es decir, es como si no existieran. También hay en el cole, ¿eh? También en el cole. Es que lo que quiero decir es, tienen que cambiar muchas cosas. A mí es que divagar y entrar ahí en lo etéreo no lo entiendo. Es verdad que hay que entrar en el mundo de las ideas, pero también es verdad que a veces tenemos que trabajar con lo que tenemos y en buena dirección. Y poner todo lo que podamos, pero no siempre te lo permiten. Es decir, esto no es fácil. Ni es del colegio, ni es de la universidad. Mis alumnos son vuestros alumnos. Y hay veces que yo tengo que suspender a un alumno porque viene con 15 faltas de ortografía cuando presenta. Y digo, bueno, ¿y esto? Y ahora tengo que coger y meter una competencia lingüística por narices, porque si no... Ya habéis visto lo que ha pasado en las oposiciones. Se han cargado el 33% del alumnado que se ha presentado, incluidos interinos, por causa de faltas de ortografía, por tener más de 5 faltas de ortografía en su... Y eso viene del cole, no sé si me explico. Entonces, esto no es el cole o la universidad, esto es común, es conjunto, es algo que tenemos que trabajar de una como estamos haciendo aquí, es decir, intentándolo.
¿Podemos tener peso? No podemos. Sigo pensando lo mismo. Y además coincido con lo que tú has comentado antes. Si en el aula se trabaja, tanto vosotros maestros como nosotros profes de la universidad, se trabaja, tenemos una perspectiva de intentar cambiar, vamos un poco de la mano en las mismas metodologías, pues hombre, cuando tú haces un niño con una competencia emprendedora de aprender a aprender, que tiene ganas de hacer tal y cual, me llegará un alumno que tiene ganas y tal. Y si yo además soy un profesor en la universidad que tiene ganas, que hace proyectos, que presenta tal, pues yo creo que iríamos un poquito más de la mano. Pero hay que también pensar un poco en la realidad que tenemos, que es esta. O sea, pregúntale tú al pobre que está en derecho con 100 y pico de alumnos. Sí. No, perdón. No. Bueno, efectivamente, es un tema de recursos. Es un tema de recursos. Es decir, si nosotros queremos centrar a la persona, es decir, pero al final lo que estamos formando es a personas. Y tenemos que saber perfectamente lo que es una persona. Una persona es una dimensión intelectual, y aquí estamos en educación, una dimensión social, una dimensión física, un cuerpo, una dimensión emocional y una dimensión trascendental. Es decir, si nosotros lo que queremos es formar en contenido, en formar por esa educación integral, esa educación holística, no sirve para nada. Es decir, ¿por qué? Porque no hemos centrado en lo que es el ser humano. Entonces, un ser humano, efectivamente, es decir, con 101 alumnos, es un tema de recursos. Es decir, nosotros en nuestra institución, que vemos que la persona es la clave, si nosotros nos dotamos de tutoría personal, es decir, de one-to-one, es decir, todos los meses, un alumno, cada alumno, los 1.200 alumnos que hay en Málaga de mi institución, el recurso o lo busco o es imposible que estos chavales vayan. ¿Qué pasa? Que es verdad que cuando a un alumno en la escuela se le acompaña todos los meses del año en esto que decías, el progreso es brutal, junto a la familia, por supuesto. Entonces, esto y transforma la sociedad, transforma la universidad. Es decir, una responsabilidad tan grande y tan potente que si ponemos la persona, porque estamos, lo que decía ya antes, en los instrumentos, claro, todas estas herramientas son estupendas, pero con el criterio humano se multiplica por 100.000. Una persona que tenga criterio, una persona que tiene sentido crítico, es algo tan potente que dice, oye, esto... y no podemos desistir. Y hay que pedir esos recursos. Efectivamente, son recursos. Es decir, porque si no, y creernos y centrar esto no en la herramienta, sino en la persona que va a coger la herramienta. Y cuando eso lo hacemos, tiene un potencial y un poder transformador tremendo. Muy interesante todo lo que estáis diciendo. Yo recibo a los alumnos después de todo el recorrido, ¿no? Han hecho primaria, han ido a la universidad, entonces nos llegan a la empresa y abren sus franquicias y montan sus negocios. Pues te habla de flexibilidad, ¿no? Que alguien de magisterio puede montar un negocio y ser un emprendedor, o bien forman parte de la plantilla, etc. Y también estaba pensando cuando esto que decías, mi hijo está en la universidad de matemáticas. Y en primero, siempre buen estudiante, está en matemáticas, ya se supone, ¿no?, que es buen estudiante. Estaba muy agobiado, ¿no?, porque tenía trabajos continuos y los exámenes continuos y esto está agobiadísimo. Es que no tengo vida y tal. Entonces yo decía, esto es la vida, ¿no? Esto es la vida. Esto es lo que yo tengo todos los días, ¿no? Presentaciones continuas y reuniones, y la semana que viene es lo que tú has dicho, ese puente, ¿no?, entre la educación obligatoria y el mundo real, ¿no?, el mundo laboral. Eso también es entrenarse, ¿no? Porque para poder hacer eso necesitas confianza y necesitas capacidad de aprender solo, ¿no? Es lo que trabajamos en Kumon. Necesitas ser eficiente, necesitas ser capaz de ser sintético también, ¿no?, de no irte por las ramas, ¿no? Este es el ejercicio diario que es útil para ellos, además de los contenidos, además del conocimiento que se les exprese, ¿no? Sino este trabajo continuo va a ser el que les va a facilitar la vida laboral. Es cierto, llegan, y lo he visto en las generaciones, también soy mayor, ya yo soy de los veteranos, ¿no? Entonces he visto las generaciones en las faltas de ortografía. Mi hijo estudia matemática, yo soy filólogo de formación, fui profesor de lengua. Entonces, claro, estas faltas de ortografía terribles que van aumentando por los años, ¿no? Es cierto, ¿no? Hay cosas que las ves y hay otras cosas que tienen mucho más potentes de las que las generaciones, como os decía antes, que tienen cosas que nosotros no teníamos, ¿no?, y que no se tenían hace 20 años. Pero esta idea de la universidad como puente entre la adolescencia, la infancia, adolescencia y después el mundo adulto, es esto.
O sea, y este estrés de trabajar, no es que, porque claro, es que no todos los trabajos tienen que ser perfectos, no es que todos los exámenes tienen que ser perfectos, pues no puedes dedicarte el 100% a todas las cosas, pero es que esto es la vida. Todos nosotros hacemos esto continuamente, ¿no? Tenemos que hacer presentaciones, informes, etcétera, y esto te obliga a ser eficiente, te obliga a sintetizar la información, te obliga a ser capaz de esa información recibirla y procesarla muy rápidamente. Ese es un valor fundamental que también nos tiene que dar la universidad, ¿no? Entendiendo, y me salgo de Kumon, claro, es que a veces al colegio le pedimos demasiadas cosas. Creo más en la educación tribal, ¿no? Es la tribu la que forma, ¿no? A veces el colegio tampoco puede hacer todo, ¿no? Como sociedad tenemos que ser conscientes que tenemos que formar a nuestros niños. Os dejo como os he dicho, Kumon es una empresa japonesa y es una anécdota que explico muy a menudo. Cuando vienen mis compañeros japoneses a España, al menos a Barcelona, yo vivo en Barcelona, en Madrid pasa igual, quizá en otras ciudades, no sé en Almería. Es que los padres acompañan a sus hijos al colegio, hasta edades bastante altas, ¿no? Hasta quinto de primaria, quizás sexto de primaria a veces, ¿no? En Japón no. En Japón los niños van solos, incluso en la ESO, fíjate. En Japón los niños van solos, ¿no? Porque se entiende que van solos en Tokio o en Osaka, en ciudades de 20 millones de habitantes. Los niños van solos porque se entiende que si hay cualquier problema, las personas le van a ayudar. Es esta idea, ¿no? Que al niño le está formando, todos les estamos formando, ¿no? Y eso es un valor fundamental que en la educación en España es algo, no tiene que ver con la universidad o los colegios, ¿no? Sino que es un planteamiento que nos tenemos que hacer. También las actividades extraescolares forman y cuando el chico juega baloncesto también forma, etcétera, ¿no? Estamos formando todos al mismo tiempo. Formando en el rigor, en el compañerismo, en el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Es complicado a veces darle tanto peso a la escuela, creo. Y esa formación, como tú decías, esta anécdota que has contado, yo también recuerdo que he ido varias veces a Finlandia, que allí nos contaban que los niños desde los 6 años van andando a la escuela con 1,5 metros de nieve. Entonces, eso también forma, ¿no? En la autonomía, que también decías, ¿no? Y trasciende un poco al conocimiento. Lo que decías tú, Manuel, antes, que al final los cambios, o sea, hay muchas cosas que cambiar, obviamente, y hay que tocar esos cambios, ¿no? Y tienen que ser tangibles, ¿no? Lo que pasa es que al final es verdad que muchas veces para llegar ahí hay que filosofar un poco, ¿no? Y yo creo que si queremos respuestas diferentes, tenemos que hacernos preguntas diferentes. Yo no creo que ahora, por ejemplo, que estáis montando en la universidad, creo que no es tanto qué vamos a enseñar como para qué lo vamos a enseñar, ¿no? Y cuando te cambias la pregunta, seguramente la respuesta te cambia, ¿no? Y además cambia los cómo y cambia los recursos que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces es verdad que las preguntas que nos hacemos, nos seguimos haciendo, queremos hacer cambios hoy con las mismas preguntas que nos hacíamos hace 20 años, ¿no? Los ecos que te decía antes, nosotros lo hacemos todo bien. Pues aprovechando, porque bueno, yo estoy aquí apuntando como loca porque, como bien dice Marta, esto es oro. O sea, que nos cuenten y que se abran de esta manera, a mí me parece pues todo un regalo, ¿no? Y efectivamente estamos aquí representados en esta mesa, quienes estáis con los niños en el aula, quienes formamos a quienes van a estar con los niños en el aula, quienes apoyan a quien están con los niños en el aula, con lo cual efectivamente aquí cada uno tenemos ese papel, ¿no? Y bueno, en esa me estoy apuntando un montón de esos valores que queréis y que demandáis que la universidad haga. En un contexto en el que ya sabéis que además justamente estos días la universidad privada se está viendo un poquito cuestionada en los medios, ¿no? Pero bueno, si seguimos naciendo universidades privadas, significa que la sociedad también las demanda, porque quizá hay un hueco que la universidad pública no es capaz de terminar de cubrir en cuanto a esa flexibilidad, esa adaptabilidad que quizá una entidad privada sí puede estar en condiciones de fomentar, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora va un poco por ahí. ¿Qué cosas concretas podemos hacer en colaboración con todas las patas? Por ejemplo, con los recursos que tenemos, hay determinadas cosas que no podemos cambiar. Tenemos una serie de marco legislativo que es el que es, unos planes de estudio que son los que son, con los que tenemos que cumplir, y eso no está en nuestra mano. No nos lo planteamos porque... Pero lo que sí que podemos hacer, en el margen de lo que tenemos por hacer, ¿por qué no hacer una colaboración más estrecha? Educación superior, educación primaria y educación secundaria, por ejemplo, educación infantil también, por supuesto, de proyectos que tengan que ver con un mayor acercamiento desde esas etapas, no esperar a que el primer contacto con la realidad
los alumnos lo tengan que tener en la universidad, con lo que implica, sino que empiecen ya a plantearse, a cuestionarse cosas incluso en etapas más previas, con una tutorización, con un primer conocimiento de lo que sucede. Esto, por ejemplo, el bachillerato internacional ya lo incluye. Hacen esas primeras prácticas en educación secundaria, esa primer experiencia. Nos puede parecer, quizá en esta sociedad más proteccionista, ¿no?, que acompaña de la manita a los niños todavía al cole, nos parece quizá que es que todavía están muy tiernos, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué cosas se os ocurren que verdaderamente puedan ser una forma de tirar del hilo, de plantear, oye, universidad tutoriza con los alumnos y ya tienen un primer contacto, empresas que nos dan ese apoyo, el colegio detrás? Me parece, bueno, es muy interesante. Primero que, gracias a Dios, hasta ahora estamos en un país libre. A mí me encanta que haya muchas empresas, colegios privados, universidades privadas, la pública que mejore muchísimo, y hay instituciones públicas que funcionan muy bien. O sea, que esto no es una guerra, sino tenemos que transformar la sociedad. Y entonces tenemos que ayudarnos entre todos a cambiar esa sociedad. Pero efectivamente es verdad que del bachillerato internacional ese marco ayuda mucho, ese marco pedagógico. ¿Por qué? Porque esas habilidades es decir, nosotros necesitamos a las universidades, es decir, que no haya un gap en bachillerato, sino necesitamos que las universidades entren en secundaria. ¿Cómo? Pues dando una orientación universitaria y una orientación profesional. Antes le comentaba a Eva que hemos estado en Airbus en Sevilla y eran con los futuros ingenieros aeronáuticos, ¿no? que tienen esa... ¿Qué pasa? Que es una labor que sin la universidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros llegar directamente a la empresa es algo muy potente, es bueno, pero necesitamos a la universidad. Necesitamos que la universidad nos dé esa orientación. Hoy en día hay grados, Eva, pues, no sé, un montón de grados vaya a ofrecer, pero ¿cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir en este siglo XXI y el que viene? Por eso esto es muy importante, por supuesto, que las universidades entren, no sea con la formación de nuestros futuros profesores en práctica, sino también al alumnado, es decir, que no haya esa lejanía que hablábamos antes. Esto es vital, creo que es muy importante. Por completar lo que comenta Juanjo, nosotros en el colegio, por ejemplo, tenemos varias alianzas con universidades que visitan nuestros colegios. Hay un programa de orientación profesional donde los alumnos de cuarto de ESO tienen gran contacto con la universidad. Las propias personas de la universidad, inclusive profesores, van al cole, ellos reciben casos prácticos, por ejemplo, con la Escuela de Negocios San Telmo, los tutores que acompañan a los alumnos de secundaria, ellos reciben formación de esta Escuela de Negocios para saber qué espera el mercado laboral hoy de nuestros alumnos. Cuando llegan las jornadas de orientación profesional, nuestros alumnos hacen prácticas ya en empresas. Los que quieren estudiar magisterio hacen prácticas en el colegio, en nuestro propio colegio. Los que quieren estudiar medicina van a la universidad porque tenemos alianza, al hospital. Los que quieren estudiar derecho, nos apoyamos ciertamente mucho en los padres del colegio, en las profesiones que tienen los padres en el colegio, los que son fiscales, los que son jueces, los que son médicos. También reciben mesas redondas lideradas por estos padres donde se representan las distintas profesiones. O sea que nuestros alumnos están muy en contacto y se proyectan mucho en el futuro. Y es necesario que la universidad pise más los colegios. Me ha resultado. O sea, mi duda era esa, porque mi colegio sí lo hacía, no sé si es todos o es algo que al final se hacía, pero justo mi colegio sí que hacía esas jornadas, invitaba a la universidad, íbamos a la universidad, nosotros nos trasladamos a Madrid, a Barcelona, incluso a Navarra, para ver las universidades que tenían convenio con nuestro colegio. Entonces, claro, esas actividades son muy importantes, mantenerlas, y desde primero de bachillerato íbamos con esa orientación a dónde te vas a dirigir. Y esa era mi duda. Bueno, voy a deciros lo mismo, pero al revés. Voy a deciros lo mismo, pero al revés, pero no por nada, sino porque yo creo que los primeros que tenemos que estar formados somos nosotros, los profesores de la universidad. Voy a explicarme. La mayoría de mis
Le voy a decir mis compañeros, voy a decir mis colegas de profesión que están en un centro universitario donde se da clase en el grado de primaria o de infantil. Nunca han dado clase en primaria o en infantil, por ejemplo, con lo cual no conocen esas realidades. Pero es que el sistema está montado, antes lo hemos comentado, un diseño curricular donde las asignaturas son totalmente independientes, funcionan por una serie de departamentos que están independizados, no tienen ningún tipo de posibilidad de hacer algo conjunto, donde el profesor que da una clase de algo es un especialista en esa clase de algo y donde realmente los únicos que pueden aportar, entre comillas, algo que podría ser específico para los alumnos son los que llevan el área pedagógica, si queréis llamarlo así, llevan el área de las didácticas, que muchas de las veces son profesores universitarios que directamente salieron de la carrera, hicieron la tesis doctoral, accedieron a la universidad. Entonces, a lo mejor es bueno que no solamente la universidad vaya al colegio, sino que el colegio venga a la universidad a decirle determinadas realidades. Es decir, yo puedo enseñar una materia, pero no puedo aplicar una materia. No sé si me explico. O sea, el problema está muchas veces en eso. Cuando además el magisterio es tremendamente... Yo cuando le decía lo que decía White, ¿no? El maestro está continuamente tomando decisiones y le piden decidibilidad matemática, es decir, que salga bien sí o sí, ¿no? Pues a ver qué decidibilidad matemática puede tener un alumno que está enseñado por un docente que nunca ha trabajado con niños. No sé si me explico. Entonces, esas son carencias que tenemos. Pero es que está montado el sistema así. Está montado el sistema así. O sea, si yo quiero acceder a la universidad, tenéis que ver los currículum que se barajan ahora mismo en determinadas facultades. Yo conozco departamentos que publican JCRs como si fueran churros en biología molecular adaptada a la musculatura, no sé qué tal y cual esquelética, y digo, vale, pero tú vas a dar clase en magisterio, chaval. Que yo te entiendo, que es un tío súper culto en esa materia en concreto, pero, hombre, que sí, que tienes que dar anatomía, porque tienes que dar anatomía en un centro que se dedique a ciencia del deporte. Me parece bien, pero luego y el que se dedica a la docencia y tal, ¿no? Entonces también es bueno que vosotros vengáis. Tenemos que tener esa mentalidad nosotros en las universidades de poder decir, veniros, decirle a nuestros alumnos cosas, decirnos a nosotros cosas, ponernos en la realidad también, porque es bueno, es bueno. Y, claro, si nos lo tomamos mal, me voy a explicar, si aquí hay dos niveles distintos, que sois vosotros, que sois los graduados en magisterio, y nosotros somos los hiperlicenciados que son, tal, no sé si me explico, en este tipo, y seguimos con esa mentalidad tradicional y obtusa y rara, y no tener una mentalidad abierta de que puede venir alguien a explicarnos cosas, pues en realidad nosotros no vamos a aportaros mucho más que vosotros nos vais a aportar a nosotros. Es que nosotros somos nosotros. Es decir, tiene que haber algo conjunto. Tiene que haber algo conjunto y donde yo tengo una carencia pueda acercarme allí abajo y decir, chicos, veniros que tenemos carencias en estos. Es que por eso decía, la universidad no puede sola y el colegio, la escuela no puede sola. Tiene que ser algo simbiótico, es que no hay más remedio. Y bueno, no te digo nada cuando ya tenemos que tirar de vosotros, que tenéis unas capacidades tremendas en ofertarnos posibilidades tecnológicas, pues todavía mejor, todavía mejor. Entonces, esto tiene que ser algo un poco más conjunto, no puede ser nosotros bajamos. Porque es que además no es verdad. A lo mejor es bueno que vosotros subáis. Y fijaros el término que utilizo. Subir significa estar más arriba. No tiene sentido. No tiene sentido. Esto es algo simbiótico sí o sí. Pero ahí, Manolo, me vas a permitir un momento. Claro. Me voy a poner la camiseta Utamed. Me lo vais a permitir. Me lo vais a permitir. Efectivamente, y volviendo a con estos bueyes hay que arar y con lo que tenemos hay que funcionar, a nosotros como universidad nos exigen tener la mitad del claustro, doctores con todos sus galones, y ojo, mis compañeros doctores, yo soy la primera, encantadísima de tenerlos en el claustro. Ahora, cubierto ese cupo, todo mi claustro es personal en activo en colegios. Jefes de estudio, maestros en activo, orientadores especialistas,
de especialistas en atención a la diversidad, porque una vez cubierto ese requisito, y ojo, a veces me aparecen esas raras avis que tienen los dos perfiles de gente que... Pero de hecho, muchos de vosotros vais a incluso participar en los claustros porque eso es lo que nosotros queremos. Es decir, a pesar de que tenemos esa limitación, vamos a decirlo así, y tenemos que tener los doctores galardonados con sus birretes y sus sexenios, cumplimos esa parte con toda la legalidad del mundo, pero la otra mitad es gente que pisa aula todos los días, porque no puede ser de otra manera. Ahí, digamos que esa es nuestra apuesta, ¿no? Precisamente, ¿para qué venimos a una nueva universidad? Si venimos a hacer lo mismo que todos, nos quedamos en casa. Nosotros queremos ir ese pasito más adelante y en configurar el claustro, te voy a decir que querría que tuvieran mis hijas. Con eso te lo digo todo. Nada, pues primero de todo enhorabuena por ese paso adelante, porque sí lo entiendo como muy necesario. Y hablando también de acercar, de subir y bajar, ¿no? De acciones conjuntas, también creo que es importante una acción conjunta en relación a la parte que a mí me toca, que es la preparación de oposiciones. Genera un gran miedo a los universitarios y en el 80-90% de los casos, en el caso de magisterio, van a acabar, para bien o para mal, haciendo OPO, y hay que afrontar esos miedos y hay que superar el desconocimiento. En este caso, yo no soy mucho del mundo empresarial, pero vamos a entender la administración pública como una gran empresa, ¿no? Y como la OPO, como la llave que te permite abrir la puerta para un futuro mejor, bonito y con una estabilidad económica y emocional. Y en ese caso sí, yo las carencias fundamentales que detecto en los opositores que tengo están fundamentalmente en las habilidades comunicativas. El pánico a hablar en público es brutal. Y ya una vez que dan ese paso adelante y rompe el hielo, su mensaje parte, como diría María Alonso Puig, pero no llega. Si el mensaje no llega y el proceso selectivo es un proceso muy particular, que es un discurso, una de las partes del examen, y has de hacerlo emocional, porque el tribunal va a recordar emociones, si tú no consigues que el mensaje llegue, el guión de exposición no sirve para nada. Luego, además, la complejidad de las OPOs para mí no reside, especialmente en mi etapa educativa, en los contenidos, que son muy sencillos. Sí tiene una gran cantidad de contenidos, pero la complejidad, por ejemplo, si es una OPO de física, de biología, pues imagino que sí requiere de alguien que te explique cosas, porque de manera autónoma, yo me preparé las mías de forma autónoma, no las puedes entender. Pero no es complejo en cuanto a contenido. La OPO es complejo en cuanto a que es un recorrido muy físico, porque es una prueba física. Ahora en Andalucía nos enfrentamos a una prueba de 4 horas y media seguidas escribiendo. Muy físico. Y si tú quieres ser bombero, haces pruebas físicas para pasar las pruebas. Y si quieres ser docente, nadie comprende que tiene que entrenar físicamente. Y luego es una carrera compleja, muy compleja en lo emocional. Y yo sí detecto, pero no solo los estudiantes que salen de magisterio, sino en todas las personas en general, que tenemos pocas virtudes en cuanto a desarrollar o gestionar bien las emociones. Las emociones están a flor de piel, es una montaña rusa emocional esto de la OPO, y ese aprender a aprender es también muy importante. Yo les digo que en el primer trimestre el objetivo número 1, el 2, el 3 y el 4 de la preparación no es que se aprendan ningún tema, que sí les voy dando temas, por supuesto, es que aprendan a gestionar las emociones. Porque si tú llegas a enero, a 6 meses del examen y no has aprendido a gestionar las emociones, a 2 meses del examen da igual los temas que te pongan delante, que no vas a acabar ni presentándote al examen. Y entonces esa capacitación para mí sería importante porque llegan alumnos muy vulnerables en lo emocional. Y nosotros casi hacemos más de asesoramiento pedagógico, de psicólogo, que realmente la función que se nos presupone que debemos de hacer, que es transmitir unos conocimientos, que ojalá no nos quedemos en los conocimientos, pero creo que se entiende lo que quiero decir y sería bueno para todos. Además, luego será bueno porque cuando aterricen en el cole son personas que van a estar con nuestro hijo y que nuestros hijos requieren de personas estables en lo emocional, que les estabilicen emocionalmente. Volviendo, Eva, a mi más sincera enhorabuena, porque lo cierto es que no se me ha ocurrido, pero ahora lo veo como algo obvio y elemental, que los docentes estén dando clases en la universidad, pero una persona que esté a pie de pista, ¿no? Ahí en el barro, ¿no? Es súper necesario porque esa es la realidad del aula, ¿no? Yo creo que, volviendo a tu pregunta inicial, que la universidad que consiga una vinculación más específica va a ser aquella que le dé una vuelta a esto de las prácticas educativas. Es decir, sabemos que estamos encorsetados en un sistema educativo, pero esta universidad, llámese UTAMED o llámese, que consiga darle otro punto de vista a esas prácticas educativas en la que el alumno se sienta realmente, pues eso, vinculado entre las dos instituciones, va a darle esa seguridad que necesita, por supuesto, para luego enfrentarse al día a día, y no es así.
O digo no es así, en general, recibimos universidades privadas y públicas también. Y la percepción del alumno general, del alumno que hace prácticas, es que está fuera. Es decir, no tiene una tutoría adecuada, vamos a decirlo de algún modo. Siempre hablo, por supuesto, de modo general, con la persona que está en la universidad. Y aquí en el colegio, pues el colegio y el instituto, tratamos de ayudarle en la medida de lo posible, ¿no? Pero creo que esa universidad, como decía, que consiga, pues eso, hacer esas prácticas más atractivas, más emocionales, es la universidad que van a querer los alumnos, seguro. Retomando lo que ha dicho Manuel y después también algún apunte, ¿tu nombre? Perdona. Loren. Que se están diciendo cosas súper interesantes, podríamos estar aquí toda la mañana, ¿no? Yo creo que has abierto una brecha importante que es la formación del profesorado. Me da igual de universidad, magisterio, de colegios o de cualquier titulación, ¿no? Es verdad que a mí me resulta complicado que alguien enseñe algo de la vida sin haber pasado por ahí. Tú puedes transmitir conocimientos, pero si tú no has estado dando clases en el aula, bueno, en la universidad estás dando clases ahí, pero claro, estás hablando de cómo dar clase en primaria sin haber dado clase en primaria. Y eso trasciende los conocimientos. Una cosa es que tú sepas los conocimientos de una materia que tienes que aplicar y otra cosa es que sepas cómo es una dinámica de un aula con 30 niños, cada uno de su padre y de su madre, pero que esto pasa en cualquier tipo de titulación, ¿no? Me resulta difícil que alguien pueda enseñar a emprender si no ha emprendido nunca, porque lo de menos es la parte técnica. Ahí hay una parte, por ejemplo, emocional que es tremendamente dura y cuando emprendes te encuentras muchas cosas que eso no está en los libros. Entonces, bueno, esta parte de la formación y de la experiencia que tiene que tener el profesorado es fundamental. Vosotros decís que tenéis a muchos profesores en activo. Yo creo que eso es un acierto porque esos profes van a poder hablarles a esos alumnos, a esos estudiantes, sobre la realidad y no sobre los libros, ¿no? Y esto cambia mucho la película. Y luego que se ha hablado también que a los estudiantes, más allá del conocimiento, pues hay que formarlos y desarrollarles esas competencias del siglo XXI. Y creo que una de esas es toda la parte emocional, ¿no? Yo que me dedico al mundo comercial, esto está fuerte emocionalmente o esto es para echarse a llorar todos los días, ¿no? Porque aquí para que alguien te compre una te tienen que dar 1000 noes y estar constantemente que te digan que no, o tienes tu gestión emocional bien, y yo he tenido compañeros que no han sido capaces de aguantar porque no son capaces de soportar un no, ¿no? Y ahora que está muy, muy en boga toda la parte de salud mental, y que creo que es fundamental que las universidades, independientemente, ¿no?, como una formación transversal, trabajen ese aspecto, porque al final en todos los ámbitos de la vida cada vez se está poniendo el tema más complejo y, bueno, y hay mucha frustración, hay muchos noes y hay muchas cosas que te tienen que avisar, como tú le decías a tú, es que la vida es así, o sea, es que la vida es muy complicada, ¿no? Entonces, bueno. ¿Puedo hablar, Eva? Sí, a mí, vale. Vale. Bueno, mira, no he participado mucho hasta el momento porque me gusta mucho escuchar, la verdad también estoy disfrutando, pues bueno, pero decirte también que llevo más de 20 años en la enseñanza y la verdad es la primera vez que me llaman de una universidad para preguntarnos. Bueno, eso también es significativo, ¿no? Cuando la verdad es que los profesores también estamos acostumbrados a hablar siempre, ¿no? Y me parece que siempre tenemos que estar... Y a veces también tener razón siempre, ¿eh? Cuando no es así. Pero además que nos vengas preguntando desde la universidad, ¿qué nos pedís a la universidad? Oye, pues dices, bueno, pues mira, además me han preguntado y una pregunta bastante importante, ¿no? No nos dais las cosas hechas ya, decir, toma, aquí tienes, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Entonces, yo diríamos, como colegio, pediría 2 cosas, ¿no? Y la primera es que desde la universidad, pues, seáis capaces de acompañar a estos jóvenes para hacer grandes profesionales, por un lado, y después grandes personas. Quizás es nuestro afán desde los colegios. Bueno, las faltas de ortografía son importantes, ahí no sé. A veces nuestras profesoras de lengua se sienten ya frustradas porque no consiguen. ¿Y qué hago? Y le pongo no sé cuánto y le quito puntos, le pongo por aquí. Pero ya como que nos quedamos decir, bueno, pero al menos consigamos que son buenas personas, ¿no? No sé si es una manera de quedarnos tranquilos y decir, bueno, mira, no lo he conseguido la lengua, pero sí lo de personas. Pero creo que es un objetivo fundamental. Por ahí lo decía algún compañero, ¿no?
el papel tan grande que tenemos es importante transformando la sociedad en la que vivimos. Entonces, deciros eso, ¿no? Que también hay grandes profesionales, grandes personas. Y segundo, que desde las universidades privadas no creemos guetos elitistas, ¿no? Que facilitemos y demos posibilidades a los chicos que tienen pocos recursos, que nos acordemos de los que económicamente no pueden, tienen ganas, tienen deseos y puedan y podrían luchar, pero desgraciadamente, pues las circunstancias económicas no les permiten acceder, ¿no? Estamos hablando de clases con números reducidos, estamos hablando de un tipo de profesorado, estamos hablando de unas metodologías y de unas herramientas que, bueno, se han universalizado muchas de ellas y el acceso tampoco podemos decir que económicamente supone mucho, pero sí que es verdad que a veces acceder a este tipo de condiciones y este tipo de recursos no es fácil económicamente. Entonces, que deis la posibilidad y os acordéis de los más pobres. Nada más. No sé si os pasa lo mismo a vosotros que a mí, pero a veces, bueno, lo primero, por supuesto, el principal valor que tiene UTAMED, a diferenciación del resto, va a ser este. Eso está claro. O sea, yo tengo la suerte de tener 35 alumnos en aula, tengo la suerte de vosotros tenéis la posibilidad. De hecho, la propuesta de valor creo que debe ir por ahí. O sea, eso está clarísimo y eso va a diferenciarse completamente en el momento en que tengas 100 alumnos en la universidad pública. O sea, por mucho lo que queramos, la calidad va a bajar. Pero no pensáis que muchas veces al maestro, al profesor universitario, se le atan las manos desde el punto de vista de lo que exige la sociedad. Voy a explicarme. Yo siempre pienso, a mí me gusta, muchas veces le explico a mis alumnos, digo, el aula crítica, el aula transformadora. Vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces le pones un nombre y cuando le pones un nombre, el aula crítica, y tú dices, venga, vamos a hacer la aula crítica. Vamos a hablar de nuevas metodologías, vamos a hablar de... No, pero cuidado, memorizar. Vamos a intentar dejarlo un poquito al margen para que... y entonces te das cuenta de que se nos van exigiendo cosas que hacen que el niño... Yo veo ahí un topicazo, pero ese niño, esa mentalidad de cristal que estamos generando porque lo protegemos, muchas veces obligados, porque si no lo protegemos de esta manera se nos van a echar encima los padres y es mejor tenerlos tranquilos. Estoy poniendo ejemplos, hay padres buenísimos y madres buenísimas, igual que... Entonces, a veces esa mentalidad que tenemos sobreprotectora hace que equivoquemos las metodologías. Con lo cual, muchas veces, equivocando la metodología, lo que llevamos es al sitio donde no queríamos llegar. Que sí, que estamos hablando de muchas cosas holísticas, pero el niño sale poco formado, poco exigido, poco trabajado, con poca mentalidad de servicio, porque todo me lo hacen a mí, que ese es el alumno universitario que yo voy a tener después, que se multiplica por 10, porque ya no son 20 en aula, sino 150. Y entonces, ¿no pensáis que a nivel social también es muy importante que este tipo de cosas se contemplen? Es decir, queremos arreglar y vuelvo al principio, queremos arreglar desde la universidad y desde la escuela algo, y al final lo que estamos asumiendo es la educación casi integral del niño nosotros, y las familias están como desplazando esa responsabilidad. Hombre, tú tienes 2, yo tengo 30. Tú tienes 2, yo tengo 25. Las responsabilidades, además, a veces civiles y penales, recaen sobre ti cuando te exigen prácticamente lo que debería hacer un padre. O sea, el niño tiene que venir limpio, el niño tiene que venir aseado, tiene que venir realmente, la palabra seria, tiene que venir educado en las condiciones básicas. Y sin embargo, a mí me están exigiendo que mis niños en el colegio los tengo que educar yo casi en lo básico. Cuidado. Y ahora me llegan los de primero y lo tengo que volver a reeducar, porque ¿tú qué esperas en primero de carrera? O sea, tú esperas un tipo independiente, que es capaz de trabajar por su cuenta, que es capaz... Y te encuentras con que no tienes eso. Excelentes personas, ¿eh? Mis alumnos son unos... Bueno, mi alumnado es... No, de verdad, el otro día hablando con ellos dije, macho, qué bien me caéis todos. Qué bien me caéis todos. Si es que da gusto entrar en esta clase.
pero hay que trabajar un poquito más. Un poquito. Claro. No hace falta que yo os diga qué tenemos que hacer hoy, si está puesto en el cronograma de trabajo. Habéis entrado y dice, el Classroom, yo no he entrado todavía. Digo, pero si llevamos 2 meses de clase, no sé si me explico. Entonces, creo que tenemos que venir un poco más acompañados, ¿eh? Y nosotros tenemos una responsabilidad importante. Totalmente. Una de las cosas es que aquí hay 3 luceros que brillan, son padres, profesores y alumnos. Si esos 3 luceros no están unidos, es imposible. Mi hijo es de Juanjo y Mercedes. Mi hijo es de papá y de mamá. Eso es muy importante. Y educamos. Y si aquí es lo mismo que decía antes, que la universidad tiene que entrar en los colegios, es que no tiene sentido. Es decir, si la familia no vamos, es decir, nosotros coeducamos. Nosotros no son departamentos estancos, por lo que decía Manuel. Es decir, la familia es el principal. Nosotros acompañamos a los padres como primeros y principales educadores. Si no, este es el contexto. El contexto, queremos llevar a nuestros hijos al éxito, pero que no se frustren, que no trabajen, que no estudien. La memoria es importante, También la aplicación. Es decir, si no aplicamos, estamos... Un trabajito, pero es importante que nuestros alumnos sean esforzados, se sacrifiquen. El valor del trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando salen de la universidad tenemos que formar. Por eso viene muy de la familia, muy de los colegios, muy de... Rodrigo, esto es un tema de virtudes y valores. Son habilidades sociales, habilidades... la familia tiene que estar... No es que porque usted le ha puesto un 8 que mi hijo es de 10. No, es lo que decía antes. Es muy importante esto de Japón. Nuestros hijos no son efervescentes. El día de lluvia entran las familias a los colegios. Oye, no pasa nada que le caiga una gota a nuestro hijo. Entonces es un tema de también tenemos que enreciar a nuestros hijos, a nuestras familias, y es verdad que tenemos aquí un tema que nosotros coeducamos y es importante, esto es vital, ¿eh? Es que en Almería no estamos acostumbrados a la lluvia, entonces si no tengo ni paraguas, si llueve, me da miedo. Mi hijo con 4 años cuando llueve salen afuera para ver lo que es la lluvia. O sea, que estamos alejados del mundo. Los niños se repiten. Exactamente. Allí para mí es peligroso, para mí sí que es peligroso. Y nada, recojo algunos guantes, lo de los triángulos. Me parece además que podemos hacer una analogía muy interesante en relación a las oposiciones. En las oposiciones yo siempre digo que hay un triángulo llamado plaza, que hemos de cuidar sus vértices y sus lados, que son la parte oral, el tema y el supuesto. Pero en el cole nos pasa igual, tenemos un triángulo que es docentes, alumnos y familia para que todo esto funcione. Y en relación a lo que decía del servicio de la comunidad, me parece súper interesante, una forma de... Cuando decimos tirar la pared, tirar los muros, no es para nosotros enseñar ni para que ellos nos enseñen, es para las dos cosas, para nosotros enseñar y para que los que están a otro lado nos enseñen. El aprendizaje de servicio es algo que cada vez está pegando más fuerte, afortunadamente. Tengo la suerte de conocer a Paco Pascual, que ha sido reconocido nacional e internacionalmente por un montón de proyectos de aprendizaje de servicio. Hace poquito también le hice una entrevista. Y si no lo hubiese visto, no me lo hubiese creído, que como niños de 10, 12 años, obsesionados en general con la estética, son capaces de raparse el pelo al cero por luchar contra el cáncer, por ejemplo. Todo. Es espectacular, es estremecedor. Y el aprendizaje y servicio cambia la comunidad y cambia a las personas. Y tenemos una oportunidad muy bonita desde la universidad de implementarlo, desde el instituto, desde los colegios, de implementar aprendizaje y servicio. Me parece fundamental. Y luego también recogiendo por aquí lo que decían de dar oportunidades a gente con menos recursos, yo realmente estoy aquí de milagro. Porque mis padres tenían poquitos recursos. Y es un milagro tener unos abuelos como yo tuve tan trabajadores. Es verdad. Si no, yo no estaría aquí. Y me gustaría que las universidades privadas dieran la oportunidad a personas como mis padres, que igual por poquito se hubieran quedado fuera porque trabajaron mucho sus padres y no hubieran podido ser maestros ambos. Y ahora personas en una situación que son muy válidas para la docencia y le tendríamos que abrir las puertas. Y luego tenemos que regalarle experiencias a la gente porque es lo que recordamos. Y realmente en los coles creo que erramos mucho en ese sentido, también los institutos, también las universidades. Lo que recuerda son las experiencias. Lo tenemos en nuestras manos hacer experiencias bonitas. Incluso yo en mi parcela, en las oposiciones, intento... De hecho, yo implemento en las opos la clase invertida. Porque al final no tiene ya mucho sentido en los tiempos que corren darle yo la chapa cada semana. O sea, al final la chapa está grabada, te la ves por la semana, pero el punto de encuentro conmigo es un acompañamiento emocional. Es una tutoría para acompañarte emocionalmente, para aconsejarte, para reconducir la situación.
Entonces ellos recuerdan experiencias, recuerdan emociones. Yo que vengo un poquito del mundo de la magia, que me gusta mucho la magia en el ámbito docente tiene un potencial brutal a nivel educativo. Hay un mago que probablemente conozcáis, que es Jorge Luengo, que es el mago de la ceja. Y él en uno de sus libros escribe algo que para mí es tremendamente relevante. Dice que las emociones son la tinta con la que se graban los recuerdos. Pues tenemos que quedar con eso. El tribunal va a recordar emociones, deposiciones. Los niños van a recordar las emociones que le hemos generado como docentes, y en la universidad, pues que lo vivan como una experiencia. Yo creo que para mí la universidad fue la etapa más bonita de mi vida, sin ningún tipo de duda. Además, como comentaban algunos compañeros, yo estudié en Granada, una ciudad absolutamente mágica y muy bien pensada para pasártelo bien como universitario. Además, eso que decía de los 9, yo aprendí ahí porque, y por dar un toque de humor en esto, al principio, cuando llegas con 18 años, que tu principal ilusión es ligar, sobre todo, ¿no? Y decir, amiga, es que este me ha dicho que no, este me ha dicho que no. Y dice, a partir de las 1000 calabazas no duele. Y efectivamente, doy fe que a partir de las 1000 calabazas ya no duele. Ya a partir de ahí te inmunizas y es importante. Sí, a partir de 2000 también. A veces. Estaba pensando en muchas cosas que habéis dicho y fíjate, voy a abrir mi corazón. ¿Qué veo yo cuando llegan los universitarios de magisterio? Ya te digo, normalmente a Kumon llegan casi todos desde el ámbito educativo. Claro, es que esta emoción a partir de la experiencia. Ellos sienten que hay cosas que no pueden hacer. Entonces, como os he dicho, tenemos matemáticas, lectura e inglés. Matemáticas. Yo soy de letras. Todo esto lo dicen todos. Si ya no existe letras, si ya no existe. Pero este sentimiento de no puedo hacer algo. No puedo hacerlo. Les pides hacer una presentación, bueno, que son presentaciones de 2 horas, ¿vale? Dime lo mismo en un cuarto de hora, yo esto no puedo, ¿no? Entonces, el darles la oportunidad de vivir la experiencia de que sí que pueden hacerlo, para así comprobar que realmente pueden hacerlo. Es cierto, a veces las faltas de ortografía tampoco son tan importantes. Bueno, pero explícamelo con claridad. ¿No? Explícame las ideas con claridad, ponlas el orden y después ya está el autocorrector, que probablemente por eso tienes falta de ortografía por el corrector. Esta experiencia de que hay cosas que no se sienten capaces. El otro día, con una chica muy joven, recién graduada el año pasado, estábamos con un niño de tercero de primaria, estaba aprendiendo a dividir, por primera vez en su vida. Y todo el mundo alrededor, los padres, la profesora que estaba, ella, para aprender a dividir hay que explicárselo, ¿no? Yo decía, no, es que puede aprender por sí mismo porque sabe multiplicar, sabéis todos dividir, ¿no? Es multiplicar y restar. Si sabe multiplicar y sabe restar, vamos a poner un par de ejemplos y va a ser capaz de dividir. Fue la experiencia de poder hacerlo lo que le descubrió también a los padres, que son muy protectores. No, explícaselo antes porque si no se va a agobiar. No se va a agobiar, no te preocupes. Esta experiencia, este vivir las cosas, y esto tiene que ver también con lo que comentabas de cómo desde los colegios, desde el mundo laboral se puede incidir en la universidad, también viviendo esta experiencia, ¿no? Porque con esto de la división, la chica me decía, no, es que no puede porque es demasiado pequeño. Yo también he leído a Piaget. Ya lo sé, que están los ritmos, pero vamos a intentarlo. Claro, cuando lo vivió, claro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes que vivirlo, tienes que estar en la clase y estar con los chicos de secundaria, de primaria, con 25 y saber trabajarlos. Tienes que vivir esa experiencia, porque si no, viven con muchos miedos. Ciertamente porque probablemente la sociedad hemos creado eso, que viven con miedos. Porque es esto que os decía de los padres, ¿no? Que nos dicen, no, pero es que tienes que explicárselo. No hay que explicarlo todo, no te preocupes. Si no le damos la oportunidad de que aprenda por sí mismo, no va a poder aprender. Y se pueden hacer oposiciones, y se puede montar un negocio, y se puede ser profesor en la escuela privada o concertada, y se puede, ¿no? Esto es lo que tienen que aprender, que hay un mundo lleno de posibilidades, mucho más complejo de lo que a veces podemos pensar. Antes ponía el ejemplo de Japón. La oportunidad de trabajar con muchos países te da, claro, cuando ves los perfiles de los profesionales en el resto de países, siempre son perfiles muy mixtos. Es decir, pongo un ejemplo, ahora todo el mundo habla de Elon Musk. Entonces, si sabéis, Elon Musk a veces es físico y a veces ha hecho negocios. Realmente, si miras su biografía, es que estudió las dos cosas. No es un físico teórico, no es que hizo física los 4 o 5 años de física, ni hizo los 4 o 5 años de AD. No, es que hizo una carrera mixta. Y esto este hombre es un poco especial, ¿no? Pero yo esto lo veo continuamente, perfiles que han hecho historia más negocios, han hecho lengua más, no sé qué, matemáticas más, otra cosa. Estos perfiles mixtos que les permitan tener esta seguridad. Y que no venga esta sensación, ¿no? Ya os digo que me viene siempre de matemáticas, no. Pues si te voy a pedir que hagas suma de fracciones. Esto es primero de la ESO, o sea, esto no es tan complicado, ¿no? Pero es un miedo terrible, ¿no? O otros que dicen, no, es que no puedo hablar media hora en público. Bueno, pues en el mundo que vivimos es un poco complicado insertarte en el mundo laboral si no eres capaz de hablar media hora. Es que es muy complicado, porque es que ni siquiera vas a poder hacer una entrevista de trabajo, porque seguramente te pedirán esa presentación, ¿no? Es decir,
estas cosas, estas habilidades blandas, ¿no? Que también son muy, muy importantes. Y sobre todo, y acabo con esto, la seguridad de que las cosas se pueden hacer. La seguridad en sí mismo de que realmente se puede aprender por sí mismo. De que nuestro cerebro es una cosa maravillosa y que realmente si nos ponemos y tenemos confianza y tiempo y aprendemos de los errores y aceptamos el error, vamos a poder aprender muchas cosas, ¿no? Es decir, que al final se acaba ligando, ¿no? Después de 1000... Si aprende a hablar, te cambia la vida. Claro, claro. Pero al final aprendes, ¿no? Y dices, esto no me ha funcionado, pues ya probaré lo siguiente, ¿no? Y a ver si pongo un poco la voz así más grave, parece que funciona. No, pues uno aprende que también con lo del error. No, pues esto funciona así. Tú puedes aprender a dividir, igual que aprendías a ligar en la Universidad de Granada, que parece tan maravillosa, ¿no? Ya vamos a ir concluyendo, ¿vale? Vale, lanzo una última pregunta y esto es pura curiosidad. Yo he leído bastante sobre educación desde que no vengo del ámbito educativo, estudié publicidad y relaciones públicas y gracias a Genially pues he vuelto a reconectar, ¿no? Con profesores, con alumnos. Tengo una duda porque ha aparecido estudios, ¿no? Hay 7 tipos de inteligencia, 8 tipos de inteligencia. ¿Hasta dónde los colegios y las universidades personalizáis el contenido? Yo tengo, claro, obviamente todo el mundo se tiene que aprender los ríos de España. Estupendo. ¿Adaptáis el contenido en base a ese tipo de inteligencia? Hay algún alumno que lo va a aprender mejor si se lo cantas. Hay otro que se lo va a aprender mejor por números. Oye, pues en Andalucía hay 82 ríos. Hay gente que ¿adaptáis ese contenido? ¿Y cómo lo hacéis si fuera? Hay una cosa, es verdad que el sistema viene, a nosotros lo que nos marcan son unos contenidos en una instrucción o en un real decreto y unas competencias. Y ahí queda, es decir, ya interpretar. Yo vengo del mundo del derecho, yo estudié también en Granada y vengo del derecho. Interpretar las leyes de educación es muy complicado y esos son los primeros retos que tiene incluso entender qué hay que hacer. Es verdad que esto es el para qué. Vamos a los recursos, es decir, primero tienes que conocer a esa persona. Si tú no tienes espacio de one-to-one, si somos únicos, irrepetibles, insustituibles, porque cada persona, Manuel es único y irrepetible en el mundo, no existe otro Manuel, tiene un valor tan incalculable que ponerle el recurso y si no creas unas tutorías personalizadas con recursos, pero son horas de ese profesor que está durante todos los meses hablando con ese alumno. Ahí sacará que su inteligencia es la musical o la kinestésica, que es capaz, como mi hijo, en vez de estar en ese escritorio bonito que le he comprado en el IKEA, perdona por la publicidad, aquí nada más que se habla de Utamed, por favor, ese escritorio bonito lo hace paseando por el balcón o por el piso, dando vueltas, estudiando. Si no lo concretamos y buscamos recursos para hacerlo, entonces una vez que ya conoce a ese alumno, ya empieza el marco pedagógico. ¿Cómo? Pues, oye, si queremos que el alumno sea el protagonista de la educación, oye, si quieres que vaya más allá de este folio, déjalo que indague, déjalo que sintonice, que sabe, que conecte los contenidos con la realidad, que los aprendizajes sean significativos. Y eso requiere un trabajo. Entonces ese marco, esto es una realidad, esto es un tema de recursos y poner mucho, decir, oye, no importa la persona, lo formamos. Entonces, claro, para llegar a esto, que es verdad que es así, tienes que conocer una tutoría personal. Tutorías como las familias, pero no tutoría hablando, sino hablando de la inteligencia, hablando de las habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades de lo físico, por qué tiene problemas de sueño. Es un tema de conocer, tratar, para que este chico podamos pulir ese diamante en bruto que se llama Manuel o Antonio, María o lo que sea, ¿vale? O sea que esto es verdad y hay estudios, Howard Gardner es uno de la inteligencia múltiple y todo esto es una realidad, pero requiere recursos para conocer a la persona y así ya poder educar en aprender a aprender en todo esto. Esto es así, es muy cierto y muy real. Pues mira, en relación a eso que pregunta, me gustaría mucho compartir con vosotros una experiencia bonita. Es verdad que con la inteligencia múltiple ahora hay bastante controversia, pero sin entrar en la controversia, hace unos meses coincidí en un congreso en Salamanca con James van der Lust, de Cataluña, sale mucho en Clan TV, es un extraordinario docente.
Si vais a verlo, pues ya os hago el spoiler, pero yo creo que me lo vaya a perdonar. Es una experiencia muy bonita en relación a las inteligencias múltiples. Era un congreso en el que pues, a lo mejor había 200 asistentes y a cada uno de nosotros nos dio un papel transparente en el que había dibujado una flor con 8 pétalos. Y nos hablaba de, oye, pues si la inteligencia emocional es de esto, tú... Era como una especie de rúbrica, del 1 al 5, tenía petalitos, tú pintabas, en mi caso 0, ¿vale? Pero a lo mejor tú pintabas en musical 2. Y así estábamos jugueteando, porque eres un gran comunicador y es muy divertido lo que hace. Estuvimos media hora. Al final lo que hicimos, sorprendentemente, fue que yo tenía un papelito con mi flor, con aquí un 1, aquí un 2, aquí un 0, aquí un 3, y dice, júntate con el de al lado. Claro, sumaba porque era transparente, juntaros todos, sumaba. Y al final tiene que ver con ese trabajo en equipo cooperativo. En una clase todos suman. Al final, solo llegaremos pronto, juntos llegaremos lejos. Y esa experiencia en relación a la inteligencia múltiple me pareció muy enriquecedora y digna de ser compartida, porque siempre pensamos, oye, si tú entras en la inteligencia musical Barregu, voy a hablar contigo, que también. Pero que es que tienes unos compañeros, que son amigos, que son familia, que son equipo. Y trabajar en equipo es fundamental. Pues mira, yo te voy a decir que también tenemos que topar con la burocracia, porque nosotros tenemos que entregar unas programaciones preparadas antes de conocer a nuestros alumnos, ¿eh? No es fácil. Nosotros preparamos las programaciones atendiendo a las inteligencias, preparando actividades que recorran todas esas inteligencias, pero después tenemos a nuestros alumnos. Llegan nuestros alumnos, conocemos a nuestros alumnos y sabemos cómo pueden trabajar estos alumnos. A raíz de ahí es cuando preparamos pues distintos programas y ya sí que individualizamos y personalizamos el aprendizaje de cada alumno. Ahí es donde empezamos a... Pero lo primero que tenemos que hacer es marcar una programación para todo el alumnado, porque además en octubre tiene que estar presentada. No es tan fácil. Perdona, ¿tu nombre cuál es? Marta, tú eres la que ha sacado el tema, ¿eh? Quiero decirte. Porque el tema tiene migas porque te podía responder, te digo, ¿quieres que te diga la teoría o la práctica? Porque te puedo decir las dos cosas, ¿vale? Entonces, si yo te hablo de descriptores, de saberes básicos, de competencias específicas, te digo, para un momento, no me estés hablando de todas estas cosas, explícame. Bueno, pues eso es lo que, diríamos, se enfrenta a un profesor cuando lee el currículo de la asignatura. Entonces, esas competencias básicas se tienen que plasmar después en unas competencias específicas, después tiene que haber unos descriptores que sean capaces, que te sirvan para evaluar esas competencias específicas y en el fondo hay unos saberes básicos que son lo que tú decías de las montañas, ¿vale? Entonces, ¿cómo después? Y además tiene que evaluarlos y acaba todo eso en una nota numérica. Pues cuando te enfrentas con todo dices, ¿y esto cómo lo hago? Pues a la realidad. Y por eso también pues el profesor no es tan fácil, quiero decir, porque no solo te tienes que enfrentar a una norma y una ley, sino después tienes que llevarla a la realidad y después si la nota resulta que no se ajusta a todo eso, también tienes la posibilidad de tener una revisión con los padres en la que tienes que explicarle de dónde ha salido ese 5 que le has puesto. Entonces te puedes encontrar con enormes hojas de cálculo o en la que tú intentas explicar a partir de ahí y tú lo vas a hacer lo mejor posible, pero igual el padre pues tampoco te entiende porque no tiene por qué saber todo lo que tú has hecho y todo de dónde viene esa norma y todos esos saberes básicos. Entonces, claro, la teoría está muy bien planteada y me parece genial todo el tema de las competencias, de cómo se plantea desde atrás, ¿no? Cómo llegar ahí. Pero después la práctica tiene muchas dificultades. Espero haberte respondido, Marta. Yo voy a comentar una cosa que ha dicho Antonio antes, me pareció súper interesante, y es el tratamiento del error. El tratamiento del error creo que es una de las bases. Es que habéis hablado los dos uno detrás de otro y he dicho, claro, realmente el niño vive de emociones, buenas y malas, pero hay una parte que es, si yo, y puedo relacionar incluso con lo que estabas preguntando tú, si yo a un niño le digo, cuidado, a un alumno mío de magisterio, le planteo que se puede equivocar y si se equivoca no pasa nada y que, estoy hablando dentro de la prudencia, o sea, yo no puedo soltar a mis alumnos con los niños y que hagan a ver que prueben, a ver qué tal, no porque el factor humano ahí es importante y la seguridad es fundamental, ¿no? Pero si yo el tratamiento que hago desde mis clases con mis alumnos es, venga, prueba,
concepto, emprende, aprende aprendiendo, haz cosas. No pasa nada si te equivocas. Esto lo aprendí de una alumna, fijaros que hace ya muchísimo tiempo, que cuando volvió de las prácticas estaba súper enfadada y dijo, mi profesora de práctica me ha pedido que haga lo que tiene que hacer un maestro. Y yo le dije, pero es que yo no soy maestra todavía, necesito aprender y equivocarme. Y entendí que realmente la mayoría de las veces lo que le pedimos a la gente es que no se equivoque, cuando realmente el proceso de equivocarse es fundamental a la hora de aprender, porque es de donde aprende realmente. Entonces, claro, eso entendido por el alumno y que lo vea claro, lo que hace es no tener miedo a ponerse en marcha. Y cuando alguien se pone en marcha, al final, si tú lo acostumbras a ponerse en marcha y a hacer cosas teniendo en cuenta que lo acompañas, porque eso es fundamental, que lo acompañas y que no pasa nada si se equivoca, por supuesto, teniendo unos estándares mínimos y tal igual, yo creo que al final eso hace gente con ganas de andar, con ganas de aprender, con ganas de... ¿Por qué? Porque se siente reforzado. Es lo que estábamos diciendo antes de las emociones. Me siento alguien... Me voy a quedar con esa palabra. Me siento alguien dentro de esta clase, de este grupo humano. Me siento entendido, que puedo aportar, etcétera, ¿no? Entonces, es una cosa que tenemos que aprender en la universidad. Nuestros alumnos no vienen sabiendo, se están equivocando y tenemos que acompañar la equivocación. Y luego, yo ayer, cuando Eva me mandó las 4 preguntas de última hora que dije, que no estaba metido en unas jornadas que habíamos organizado sobre emprendimiento. Allí estaba Rafael Flores. Bueno, Rafael Flores es un maestro que tiene no sé cuántos primeros y segundos premios de emprendimiento. Es un tipo que da en un centro de Écija clases con secundaria, y tienen, ya te digo, un chorro. Y dijo, Manolo, es que, y voy a leerlo porque ponía, es que creo que nos deberíamos parar de vez en cuando y acostumbrarnos a generar ideas que causen impacto. Digo, hostia, ¿verdad? Es que estamos acostumbrados a ir todos los días haciendo lo mismo y al final el niño se emociona cuando ve que dice, hostia, me ha impactado esto que ha pensado. ¿Por qué no pensamos cada cierto tiempo una idea que cause impacto? Es decir, esto le ha impresionado. Y te voy a decir una cosa, una idea que causa impacto y que le genera una emoción al niño o a mi alumno vale mucho más que las 10 clases que ha tenido en las que se ha aburrido o ha estado... Pero cuando le causas ese impacto es como si le hubieras puesto un petardo detrás que le hace saltar hacia adelante. Entonces, yo creo que ese concepto de empezar a caminar, ayudarle a caminar, que quieran caminar y tal y cual, es fundamental en la universidad y en el colegio. Entonces, tenemos que acostumbrarnos un poco a pararnos y decir, a ver qué idea se me ocurre que pudiera... Es más, ¿qué os apetecería sobre esto que pudiéramos hacer para que... Entonces, hay veces cuando incorporas a determinados alumnos, yo el otro día tuve la suerte, me llamaron de una revista, mira, estamos fatal, que no tenemos... en una revista con poco impacto. Hombre, a ver si nos ayuda. Digo, mira, voy a hacer una cosa, estamos con los TFG, habíamos creado una... curiosamente, yo llevo el servicio de orientación y inserción laboral y tenemos un concurso de ideas que transformen el colegio. Entonces ellos tienen que hacer un proyecto y digo, oye, ¿por qué no cogemos esto y lo hacemos como si fuera un artículo de divulgación didáctica para esta revista? Oye, salió, funcionó, le generó un impacto a estos alumnos que ahora quieren hacer cosas, ¿no? O sea, no sé si me explico. Fue una idea de estas que te surgen y al final te paras y dices, ¿y si me paro a pensar ideas que generen impacto? Que sean distintas a lo que hago habitualmente. Entonces yo creo que esto va a generar movimiento. Y cuando se genera movimiento es difícil de parar, porque igual que la inercia es difícil de romper, también es difícil de parar la inercia. Entonces, creo que debería ser una cosa que todos los maestros, todos los profesores, todos los que, en realidad, cualquier persona debería tener en mente. O sea, y me ha parecido muy interesante la idea que tú has dicho de el error. El error, de equivocarte te vas a equivocar. Y si no te equivocas, peor. Esta idea, para terminar, me parece fantástica, ¿no? Pensar para generar impacto, ¿no?
Lamento ponerle el punto final porque de verdad que ha sido una experiencia mucho más enriquecedora de lo que pensaba. O sea, se ha generado aquí una dinámica en la que todo el mundo quiere aportar y la verdad es que eso es algo mágico, ¿no? Cuando nos juntamos unos cuantos y nos ponemos precisamente a pensar, aunque algunas veces sea un poco filosofar, pero también es necesario, ¿no? Y intercambiar esos puntos de vista. De nuevo, no tengo más que agradecimiento a todos y cada uno de vosotros. Esto, cuando he ido hablando con vosotros, ya os digo, me sirve de excusa fantástica para ya intercambiar contactos y empezar a trabajar. Esto es una declaración de intenciones, pero que queremos aterrizarla en una realidad, no solo la universidad de las empresas o la universidad que suena muy bien a nivel de marketing, que mira a los ojos a las empresas. A las empresas, yo en el ámbito de educación creo que hay mucho más que empresas, hay mundo laboral, en definitiva, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está nuestra mano tendida para generar impacto, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues a que nos sigáis acompañando en esta andadura que iniciamos ahora, en este momento embrionario en el que nos encontramos, que casi ni hemos nacido todavía, pero que tenemos muchas ganas de, bueno, pues de poder hacer esas cosas y de la mano de entidades tan importantes como las vuestras. Así que nada, de nuevo, millones de gracias y bueno, pues me voy con una cantidad de ideas de impacto muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you.